Amados hermanos, estamos en este primer domingo de julio para continuar con nuestra clase de escuela bíblica. Seguimos meditando en el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Dios dejó su palabra para cada uno de sus hijos, poniendo en ella mensajes muy claros y, sobre todo, mensajes personalizados. Es decir, hay una palabra para todos, pero Dios se tomó el cuidado de dejar un mensaje para cada uno de nosotros. Yo le invito a que oremos a Dios para que tengamos el entendimiento y así podamos tomar la parte que a cada uno de nosotros le corresponde. Dios, a través de su palabra, siempre nos deja un mensaje que debemos meditar detenidamente para poder comprender cuáles son las cosas que Dios quiere de nosotros y cuál es su buena voluntad, que siempre es agradable y perfecta. Vamos entonces a ponernos en contexto el día de hoy. Vamos a decir que Salomón ha hecho mucho énfasis en esa lucha permanente contra un gran mal del ser humano, y lo reitera una y otra vez, que ha identificado que este es el grave problema de la humanidad, el ego, esa autopercepción vanidosa que nos hace quitar los ojos de lo verdaderamente importante, nos hace quitar a Dios de la mira y poner nuestra propia opinión, nuestra propia sabiduría. Y esto es, en las palabras de Salomón, un enorme problema, porque se convierte no solo en vanidad, no solo en pecado, sino que además nos trae consecuencias muy graves, no para nuestra vida terrenal necesariamente, sino para lo que viene luego, que es esa eternidad espiritual que tendremos según la palabra del Señor. Y es por eso que el capítulo número 11 del libro de Eclesiastés va a darle un especial tratamiento a esta temática, tomando en cuenta que lo que hago hoy, lo que hago en vida, lo que hago en esta tierra, siempre tiene una consecuencia. Y esa consecuencia no será material, no será finita, no será en esta tierra. Esa consecuencia será de carácter espiritual, será en la eternidad y, sobre todo, será producto del juicio del Señor. Vamos entonces al capítulo 11 del libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Y vamos entonces al primer versículo. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y definitivamente Salomón inicia con un versículo pues realmente enigmático, un versículo que aparentemente tiene como muy poca lógica, difícilmente podamos en la textualidad de la palabra del Señor hallarle un sentido, porque lo que está diciendo es que se eche el pan sobre el agua. De hecho, por muchísimos siglos, en algunas iglesias muy ortodoxas y muy tradicionales, se ha tenido la costumbre, basándose en este versículo, del ritual anual de lanzar el pan sobre las aguas, y literalmente toman pan y lo lanzan sobre cualquier fuente de agua para supuestamente tener bendición. Sin embargo, esa es una práctica cuando menos cuestionable. Sí es cierto, la Biblia literalmente dice, echa tu pan sobre las aguas. Pero aquí aplica perfectamente ese principio que hemos repetido en reiteradas ocasiones. Un texto sin contexto es un pretexto. Por lo tanto, hemos de analizar cuál es el contexto histórico de esta afirmación. Y realmente a lo que Salomón se estaba refiriendo, de acuerdo a la evidencia histórica de la época,
es a enviar el pan a través de las aguas en urcas mercantes. Básicamente lo que Salomón está diciendo es que el ser humano tiene que buscar su sustento y una forma de hacerlo es a través del comercio. Pronto nos vamos a dar cuenta que la posición geográfica de Israel le hacía muy proclive a comerciar sus productos, específicamente llevando alimentos que no se encontraban en otras zonas del mundo conocido, y esto les traía muy buenos beneficios. De hecho, el rey Salomón fue históricamente clasificado como uno de los monarcas que tuvo mejor manejo comercial internacional en su momento, dándole una seguridad alimentaria a su pueblo a través de este principio que nos enseña el versículo. Ahora, usted dirá, ¿y cómo por qué Salomón va a decir algo como esto? Bueno, hemos de avanzar un poco en la lectura para que encuentre el sentido. Echa tu pan sobre las aguas, es decir, ponlo en una barca y haz negocio, es decir, reparte este pan porque esto va a multiplicar la ganancia, porque después de muchos días lo hallarás, es decir, después de un tiempo de haber hecho esta inversión habrá una recompensa, en este caso, de carácter monetario. Y continúa hablando acerca de la misma temática. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y es aquí donde vamos a hacer un análisis geográfico, pero también un análisis político de la situación. Israel se encuentra justamente enclavado en el fondo del mar Mediterráneo, en ese tope que da geográficamente hacia el resto del continente asiático. Israel entonces tiene todo un mar para hacer comercio de todo tipo de mercancías, y estas mercancías eran precisamente lo que le permitía a Salomón mantener su opulencia. Sin embargo, cuando dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, en realidad Salomón está diciendo que esta tendencia al comercio no debe darse en función ni de la avaricia ni de las ansias por tener cosas materiales, y de hecho ni siquiera por la necesidad misma en el presente, sino la necesidad en el futuro, porque está dejando claro que el ser humano, al no tener control ni del tiempo ni del porvenir, difícilmente puede saber qué es lo que en adelante tendrá y de qué carecerá. Por lo tanto, el que nos esté mandando a realizar estas labores en realidad es un tema de previsión más allá del enriquecimiento. Y entonces diremos que la sabiduría de la cual el mismo Salomón ha venido hablando durante muchos capítulos anteriores se va a encuadrar en esa previsión, en esa persona que está laborando, que está trabajando, que está procurándose un futuro, porque ciertamente el ser humano no tiene control de lo que en adelante pueda venir. De hecho, este capítulo nos va a dejar varios pasajes conexos a otros libros del propio Salomón y a otros escritos del mismo libro. Vamos a tratar de hacer algunas conexiones interesantes acerca de ideas que el propio Salomón ha venido planteando a través de sus escritos para que podamos comprender cuál es esa lógica del trabajo y el rol que éste juega en la vida del ser humano. Porque si lo recordamos hasta este momento, parece que el trabajo ha sido única y exclusivamente la fuente de todas las maldiciones. Porque reiteradamente en Eclesiastés, Salomón ha venido hablando acerca de la persona que se afana trabajando y pierde la vida trabajando y pierde la vista de lo realmente importante. Sin embargo, el trabajo de ninguna manera está proscrito por Salomón, ni tiene nada de malo. Más bien, Salomón se va a dedicar en este capítulo a enseñarnos a trabajar. Continúa entonces el versículo número 3. Si las nubes
fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Esto quiere decir entonces que, pues ciertamente el escenario catastrófico está servido para la tierra. Es una advertencia de que no podemos esperar todo el tiempo un buen resultado que nos brinde siempre satisfacción y provisión. En realidad, lo que está diciendo Salomón de manera figurativa es que el ser humano debe permanentemente prepararse para una situación problemática, para una situación conflictiva. Porque si hay nubes, entonces va a haber lluvia. El ser humano entonces, en consecuencia, debe tener siempre en cuenta que el sufrimiento, la carencia y las dificultades son parte de la vida y hay que enfrentarlas. En ninguna forma Salomón nos manda a huir de estas ni a alejarnos de realidades muy puntuales, como por ejemplo esos problemas que de manera espontánea van surgiendo y que si el ser humano no está preparado con un plan para enfrentarlos, entonces encontrará verdaderas dificultades. Y va a continuar hablando acerca de las personas que están ahí, simplemente existiendo. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. La figura que Salomón está utilizando es la de esa persona que está ahí, simplemente esperando, simplemente viendo pasar el viento, simplemente viendo pasar las nubes. Esa persona que no se está preparando, que no está buscando un plan de prevención, esa persona que no está trabajando por hallar una mejor oportunidad, esa persona que simplemente está, que simplemente existe, que continúa su cuerpo funcionando porque respira y nada más. Esta persona de ninguna manera podría decir que le viene algo por sorpresa. Las sorpresas no existen. Existen personas displicentes que no han tomado las prevenciones adecuadas y que a pesar de eso quieren buenos resultados. Pero es que eso es sencillamente imposible. Y el mismo Salomón nos va a dar algunas pistas en el libro de Proverbios acerca de cuáles son las consecuencias de simplemente estar ahí, existiendo, esperando que las cosas pasen. Vamos a ir por favor al libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 11. El que labra su tierra se sacia de pan, pero el amigo de vagos no tiene cordura. Vean, empieza con el ejemplo positivo, con el refuerzo positivo. Habla de aquel que labra la tierra, aquel que está trabajando, aquel que está procurándose un futuro. Y dice que este que trabaja se va a saciar de pan, va a tener lo que necesita. Dios le va a proveer. Pero también habla del ejemplo negativo. El amigo de vagos, dice. Es decir, aquel que se encuentra con personas allegadas que no tienen un oficio ni tienen un beneficio. Personas que simplemente existen, que no tienen un plan, que no buscan un trabajo, que no buscan una labor, que simplemente continúan respirando de manera negligente, bajo el pretexto de que Dios dará, Dios proveerá. Sí, es cierto, Dios proveerá, pero Dios proveerá para aquellos que labran la tierra, no para los vagos, porque aquellos que están en vagancia, pues les llama no cuerdos, es decir, personas a las que aquí no les está funcionando demasiado el asunto. Y para reforzarlo incluso, vamos a ir a otro capítulo del libro de Proverbios, siempre del mismo autor. Vamos entonces a Proverbios 13, versículo 4. Uno de mis versículos favoritos. He de confesarles que cuando teníamos estudiantes en la universidad, yo mandé imprimir este versículo y lo tenía precisamente en la puerta de mi oficina
y aquel estudiante que quería algún tipo de favorcito siempre se lo mostraba para que se diera cuenta del error que estaba cometiendo. El alma del perezoso desea, sueña, anhela, quiere y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué significa diligencia? Diligencia es esa cualidad del ser humano para sobreponerse siempre a cualquier dificultad a través de un compromiso personal para lograr objetivos. Y para lograr objetivos es necesario no solo tener un plan, sino que ejecutar el plan. No solo se trata de pensar, se trata de hacer. Porque de lo contrario, lo que dice Proverbios 13:4 es que aquel que es perezoso, por más que quiera, no va a alcanzar nunca. No va a tener sus sueños, no va a tener lo que desea. La única manera de ser prosperado por Dios es siendo diligentes. Y esa es justamente la diligencia de la cual Salomón ha estado hablando en Eclesiastés. Como tú no sabes, continúa en el versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Aquí debo detenerme para decir algo. Ciertamente, en ese momento nadie podía saber la dirección del viento y nadie comprendía cómo es que un bebé se formaba dentro del vientre. Pero si nos vamos a la textualidad, este versículo habría perdido sentido porque ahora sí que lo conocemos, ahora sí que lo sabemos. Sin embargo, es bien importante ver el contexto, lo que está de fondo en esta lógica. Y es que como yo no tengo control de lo que pasa, como yo no sé lo que Dios va a hacer, como yo no conozco el futuro, entonces tengo que ser diligente para prepararme para lo que pueda venir, tener nuevamente una ocupación acerca del futuro. Fíjese, no es una preocupación, no, es una ocupación para el futuro. Y el mismo Eclesiastés, unos capítulos antes, puntualmente en Eclesiastés 8:8, nos recuerda que no tenemos control sobre ese futuro. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni impiedad librará al que la posee. Es decir, no sabemos si el día de mañana es el día en el que el Señor nos va a llamar a su presencia. Es más, no sabemos si es hoy por la tarde. En realidad, lo que Dios nos está diciendo es, miren, como no pueden controlar el futuro, manténganse permanentemente preparados. Volvamos entonces al 11º capítulo, ahora en el versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Es bien interesante porque aquí Salomón nos deja una aparente contradicción, porque digo, en capítulos anteriores nos ha venido diciendo que no debemos afanarnos, que el trabajo no debe ocuparse todo el tiempo, que nuestro objetivo no es hacer dinero, y reiteradamente nos ha mandado a no afanarnos por el trabajo. Pero parece que aquí está contradiciéndose, parece que aquí está diciendo todo lo contrario, porque dice por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Fíjense, todo el tema acá es un tema de balances, porque si se fijan, dice por la mañana y por la tarde, pero no habla de la noche, porque la noche es para descansar. Quiere decir entonces que se trata de un tema de peso y contrapeso. Balancear ese afán por el trabajo, que no nos lleve
a perder la vida queriéndola ganar. Nos está mandando a ser diligentes, a ser los mejores en el trabajo. Mi hermano, lo que usted haga, hágalo bien. A lo que usted se dedique, hágalo como para el Señor, con excelencia, diligentemente. Porque recuerde lo que decía Proverbios. El alma del diligente será prosperada. ¿Quiere usted prosperidad? Sea el mejor. Es que no hay otra forma de prosperar. Sea el mejor. Que nadie pueda decir que usted no da el 100% y más. Con balance, sin afanarse. Porque fíjese lo que le dice, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Y de hecho, lo que le está diciendo es que usted no tiene el discernimiento para poder hacer distinción entre lo uno y lo otro. De hecho, lo confirmaba unos capítulos antes, en el 7:25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Fíjese, ese discernimiento para establecer la balanza es difícil. Salomón está reconociendo que no es algo sencillo, que nos va a llevar a alguna dificultad, pero que usted tiene que hacer un verdadero esfuerzo, poner su corazón, dice, saber y examinar, inquirir la sabiduría y la razón. Es decir, usted tiene que pedirle la sabiduría a Dios, procurar pensar, procurar examinar cada situación para poder mantener ese balance entre lo bueno y lo malo, entre el ser un hombre diligente o una mujer diligente y ser un afanado por el trabajo. Salomón en realidad está amarrando básicamente todo su libro en estos versículos, porque nos ha dicho que no tenemos que perder la vida intentando ganarla en cosas terrenales, pero nos está diciendo que mientras estemos en la tierra, tenemos que poner todo de nuestra parte, nuestro máximo esfuerzo. Pero esto no va a ser sencillo si no gozamos de la sabiduría que solo puede provenir del Señor. Pero en cuanto recibimos esa sabiduría y podemos tomar decisiones adecuadas, ya empezamos muy bien, porque esa sabiduría solo va a provenir hacia una persona que tiene muy claro cuál es su objetivo, dónde tiene su mirada. Y ese es el Señor creador de todas las cosas. Si tenemos entonces nuestra vista puesta en lo eterno, la sabiduría para mantener el balance va a ser hasta natural. Sin embargo, Salomón sí que nos deja una pequeña pista por acá. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Yo no sé si usted ha intentado ver el sol a mediodía, pero no se lo recomiendo. Ciertamente lo que dice Salomón no tendría sentido si no es que se está refiriendo al amanecer, porque es la única hora a la que realmente no molesta a la vista ver el sol. Por lo tanto, Salomón está haciendo una alegoría hacia que el que está madrugando, el que está diligentemente trabajando, entonces va a ser prosperado. En la Biblia no está que al que madruga Dios le ayuda. No, mi hermano, eso no es ningún versículo de ninguna parte. Sin embargo, sí que es un principio interesante. Aquel que diligentemente se levanta a trabajar, entonces va a encontrar la prosperidad. Y continúa Salomón dando algunas pinceladas que van muchísimo más enfocadas a las personas que tienen ese ego demasiado grande, ese yoísmo, esa valentía supuesta con la que tienen por principio dirigir su propia vida a través de su propia sabiduría. Pero aunque un hombre viva muchos años, dice,
y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Mucho cuidado, hermano. No todo aquel que vive muchos años ha adquirido sabiduría. De hecho, lo que está diciendo Eclesiastés 11:8 es que hay personas incluso malvadas, incluso inicuas, incluso impías, que viven bien, que viven felices, que viven tranquilos. Y usted que se esfuerza por seguir la palabra del Señor y teme al Señor, se pregunta, ¿y por qué le va bien y a mí no? ¿Y dónde está esa promesa de prosperidad para el diligente? Lo que pasa es que ellos ya tuvieron su recompensa y en la eternidad su vanidad les va a pasar factura. Pero muy particularmente Salomón va a dirigirse a los jóvenes en el libro de Eclesiastés. Esos jóvenes que tienen probablemente esa locura natural, digamos, y creen que todo lo saben. Creen que nadie sabe más que ellos. Alégrate, dice, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Fíjense, Dios no es un Dios aburrido. Dios no es un Dios que castiga al joven por serlo. Le dice que se alegre. Le dice que disfrute. Le dice que viva la vida. Y dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Dirigí tu vida, joven. Hacelo como te parezca. Fíjense qué interesante lo que dice. Hacelo como te parezca. Pero, sabe, date cuenta, no lo olvides, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Que usted puede hacer lo que quiera? Sí. De hecho, la Biblia lo está mandando a andar en los caminos de su corazón. Pero hay consecuencias. De hecho, hay una frase que es bastante hipócrita en realidad, es una frase poco realista, poco bíblica, o diría más bien antibíblica, donde dice mi religión no me lo permite. Esa es una clásica excusa. Y muchos se alejan del Señor porque le prohíbe demasiadas cosas. Otros no se acercan al Señor porque no quieren que nadie les prohíba nada. Y otros que están en el Evangelio se escudan detrás de la frase mi religión no me lo permite. Pero la Biblia dice algo completamente diferente. En Eclesiastés, ¿qué dijo? Que caminen de acuerdo a su corazón. Háganlo, pero hay consecuencias. ¿Y qué vamos a encontrar más adelante? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Mire, ¿y la religión le prohíbe algo? No. Es más, ni Dios le prohíbe nada, fíjese. Dios le da libre albedrío, haga lo que usted quiera, haga lo que a usted le dé la gana. Pero, no se le olvide que en la eternidad van a estar las consecuencias. Cada acción que tome o cada acción que no tome, recuerde, en la eternidad hay una consecuencia. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y ojo, que Salomón no está diciendo que los jóvenes están mal, ni que los adolescentes están mal. No lo malinterprete. Salomón lo que le está diciendo es que si usted se comporta como si fuera un adolescente, porque los hay y muchos adultos inmaduros, entonces están viviendo en vanidad. Creo que este ha sido un capítulo bastante golpeadito para muchos de nosotros, un capítulo que nos deja bastantes lecciones, algunas hasta difíciles de digerir, pero no tengo duda de que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros.
Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y podemos continuar con nuestra escuela bíblica el próximo domingo.